10:23, vamos a ir a otro tema. El gobierno promulgó la ley que tipifica el suicidio femicida. Además, se anunciaron medidas para proteger también a los hijos de las víctimas de femicidios, precisamente. Vamos a conversar sobre estos temas con la ministra de la Mujer y Equidad de Género a esta hora, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, buenos días, Fresia. Hola, ministra, buenos días. Bueno, es muy importante lo que se ha promulgado el día de ayer, ¿no? Se hace más claro este tipo de delitos de suicidio, femicida. Ministra, si tiene los antecedentes, bueno, ya promulgada, ahora tiene que ser publicada y ser ley de la República. ¿Cómo va a funcionar esto en la práctica? Bueno, la ley que tipifica el suicidio femicida fue una ley que fue promovida por el padre de Antonia Barra, don Alejandro, que nos acompañó ayer en el acto, y que lo que hace es principalmente tres cosas. En primer lugar, aumenta el tiempo de prescripción del delito de abuso sexual en mayores de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que previo a esta ley, si yo sufría un delito de abuso sexual, tenía hasta máximo 5 años para poder denunciarlo. Y luego ya se extinguía la posibilidad de buscar justicia ante tribunales. Ya ahora eso va a ser con un tope de 10 años, atendiendo a la evidencia de que este tipo de delitos son muy difíciles de denunciar y las víctimas a veces demoran mucho en poder lograr hacerlo. Así que lo primero, pasamos de 5 a 10 años de prescripción del abuso sexual. En segundo lugar, en mayores de edad, porque en menores de edad es imprescriptible, no prescribe nunca. En segundo lugar, lo que tenemos es que se tipifica el suicidio femicida o aquel suicidio que con ocasión previa de violencia de género se cometiera por la víctima como, digamos, una forma de manifestación extrema de la violencia contra las mujeres, como es el caso, por ejemplo, de Antonia Garros en Concepción. Y en tercer lugar también se tipifica la inducción al suicidio, eso quiere decir el que por medio físico o psicológico forzara a una persona, la presionara para cometer suicidio. Y en ese sentido, ¿sí? Es quizás uno de los aspectos más relevantes de esta ley, porque siempre ha sido tema, además de cuántas mujeres se suicidan, pero nadie es directamente responsable, ¿no? Porque ha habido previamente, y muchas madres, sobre todo de ellas, han intentado defender ese punto. Hay un asesinato previo, digamos, con maltratos psicológicos, en fin. ¿Cómo probar y hacer más concretos esos criterios en esta nueva ley? Bueno, esa fue una de las principales discusiones que tuvimos en el Senado y a lo que buscamos es establecer ciertos estándares para probar que esto no era un suicidio cualquiera, sino uno que era cometido con ocasión de violencia de género. Y para eso se deben establecer las mismas pruebas que para probar la violencia de género. Nosotras sabemos que eso actualmente tiene una dificultad y es por eso que en paralelo seguimos tramitando en el Senado también la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, que lo que busca es establecer mandatos de prevención, pero también de investigación y sanción que sean compartidos por todas las instituciones para que no nos veamos en la ocasión de que tenemos una nueva ley pero que no se está cumpliendo con las investigaciones para aportar las pruebas. Ministra, ahora desde el punto de vista de la aplicación de esta nueva normativa y de los resultados concretos que pueda obtener, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes en el Ministerio sobre esto? Bueno, esto en primer lugar nos va a permitir llevar registro. Lo que no tiene nombre no se cuenta. Y actualmente tenemos muchos casos, como decía Fresia, de suicidio. Francisca Moll, por ejemplo, en los que se reclama que hubo suicidio femicida, pero nosotras no tenemos ninguna herramienta legal para poder comprobarlo. Entonces, en primer lugar, vamos a poder medir bien el objeto y eso nos va a permitir también prevenir. ¿Por qué? Porque actualmente nosotras sabemos que la violencia contra las mujeres, la violencia de género, es un factor importante en los problemas de salud mental de las mujeres. Es un factor de depresión, es un factor de estrés, es un factor que lleva a desarrollar otras enfermedades, a aislarse de la sociedad y del entorno, y por lo tanto a partir de esto vamos a poder también desarrollar estrategias de prevención del suicidio que sean específicas para los casos en que hay violencia extrema contra las mujeres.
Ministra, la quiero llevar a otro tema porque, bueno, y a propósito de la fallida ratificación de Marta Herrera en el Senado, ha habido algunas declaraciones que entregaba previo también a la votación ayer la ministra de Justicia, cuando usted había tenido algunas aprensiones con uno de los nombres que iban en la quina, de Ángel Valencia, porque había sido abogado del juez Luis Barría por un hecho de abuso sexual en el 2018. ¿Eso es efectivo? Querida Fresia, yo creo que ahí hay que especificar. Primero, la ministra Ríos fue muy clara en decir que no había habido vetos de ningún tipo. En segundo lugar, la ministra Ríos dijo también que las organizaciones feministas, que no son la ministra, las organizaciones feministas tenían la libertad también de poder plantear lo que quisieran y que efectivamente nosotras habíamos manifestado preocupaciones respecto a la Fiscalía. ¿Y esas mismas organizaciones de las que había sido usted parte? No, como ministerio nosotras hemos sido muy claras, y esto lo hemos dicho muchas veces, antes de ser ministra, decir que tenemos preocupaciones. ¿Qué? Que antes de ser ministra a esas organizaciones feministas a las que pertenecía. A eso me refiero. Sí, pero yo no soy responsable de lo que hagan ahora. Absolutamente, no. Y me parece que esa es una forma de confundir el debate que es bastante mañosa. No, estaba solo aclarando que usted había formado parte de esas organizaciones. Sí, pero no he emitido declaración alguna respecto a ninguno de los nombres que se han propuesto por parte de la Corte Suprema para la quina. ¿Cuáles han sido las cosas que sí hemos dicho? No lo que dicen que dije, sino las cosas que sí hemos dicho como Ministerio de la Mujer es que nos preocupa precisamente que hay impunidad en los casos de violencia contra las mujeres y que ahí Fiscalía juega un rol muy importante. ¿Cuáles son las cosas que sí nos preocupan y que sí hemos dicho que nos preocupan? Que nosotras tenemos hace 9 años el Circuito Intersectorial del Femicidio, que es nuestro espacio de articulación de la primera respuesta ante femicidios, y la Fiscalía no forma parte. La Fiscalía en 9 años no ha sido capaz de firmar el convenio que le incorpora. Estoy hablando del espacio en el que se reacciona a emergencias. Eso es una preocupación, por cierto, y no estaría cumpliendo mi mandato, mi misión como ministra de la Mujer si eso no me preocupara. También nos preocupa la cifra de impunidad, de archivo provisional de causas y también de desestimación de denuncias en los casos de violencia contra las mujeres. El delito de violencia intrafamiliar es uno de los delitos más denunciados en el país y, sin embargo, es uno de los que tiene menor condena y afecta profundamente la vida de las mujeres y también de los niños y niñas y en general de toda la comunidad. Y en tercer lugar, otra cosa que nos preocupa mucho es que la Fiscalía suele ser mucho más severa con las mujeres que aplican legítima defensa en casos de violencia extrema que con los agresores. ¿Por qué? Porque tenemos mujeres, también personas trans que están presas por defenderse de agresiones brutales, por defenderse. Tenemos incluso actualmente un niño que está preso por haber defendido a su madre. Digamos, esas son las cosas que nos preocupan. Y creo que cualquier otra cosa son voladores de luces. Bueno, entendiendo cuáles son los temas que puntualmente le preocupan respecto al rol de la Fiscalía en esas investigaciones, ¿a usted le parece o le genera preocupación más bien el nombre de Valencia, dado los antecedentes públicos que se conocen sobre el rol que cumplió él en la defensa del juez Barra? Yo creo que insistir con esa pregunta es como no atender a todo lo que dije anteriormente. Los nombres los establece la Corte Suprema. Y allá lo que a nosotras nos interesan son los contenidos. ¿Qué se está planteando para cambiar la situación de la Fiscalía? Porque las cifras nos indican que uno de los principales motivos por los que las mujeres no denuncian es porque sienten que no van a conseguir justicia. ¿Qué es lo que se está planteando para este nuevo periodo de Fiscalía para que las mujeres sí sientan confianza en que el organismo encargado de la persecución penal va efectivamente a perseguir la violencia contra las mujeres con todas las herramientas de la ley? Yo creo que ese es el debate que nos interesa y el que hemos intentado plantear en todo momento. Entonces, reformulando la pregunta, el candidato Valencia podría dar respuesta, dado los antecedentes que se conocen públicamente, podría dar respuesta a esas preocupaciones que usted ha planteado sobre el rol de la Fiscalía en este tipo de casos? Yo no puedo hablar por él. Yo no escuché las exposiciones ante la Corte Suprema y lamentablemente eso no estuvo presente en la de ninguno de los candidatos. Ajá, de ninguno, no solo de Valencia.
y por eso es una preocupación del Ministerio. Ajá. Por lo tanto, para ser bien claro, no existe un veto entonces sobre el nombre de Valencia de parte del Ministerio que usted representa. Tal como he dicho previamente, tal como dijo la ministra Ríos ayer varias veces, no ha habido ningún veto. Bien. Bien, ministra, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día.